noches, iglesia. Bienvenido a nuestro estudio bíblico, como todos los lunes. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Deuteronomio. Pero antes de continuar, allí donde te encuentras, vamos a inclinar nuestro rostro y ponerlo en manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre y poder aprender de tu palabra. Te pido que seas tú tomando el control de este estudio bíblico, que seas tú tomando el control de mi boca en el nombre de Jesús. Que este libro sirva de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vamos a hablar del libro de Deuteronomio. Este es el último de los 5 libros del Pentateuco, en el que se presenta al pueblo de Dios cerca de la tierra prometida y a Moisés por mandato del Señor. El libro de Deuteronomio significa segunda ley y junto a Génesis, Éxodo, Levítico y Número constituyen el Pentateuco, es decir, la Torá, donde se encuentran las instrucciones de Dios. Su autor fue Moisés, llamado el líder del Éxodo. Este libro consta de 34 capítulos y 959 versículos. Fue escrito aproximadamente en los años 1406 a.C. Este libro es de género histórico, legal y profético. Legal porque allí están las leyes y mandatos establecidos por Dios. Histórico porque relata la historia del antiguo Israel. Y profético porque profetiza a Jesucristo y les dice a los israelitas cómo reconocer un verdadero profeta. El libro de Deuteronomio es una repetición de la ley, porque muchos de los que habían presenciado la entrega de la ley en el monte Sinaí habían fallecido y por tanto es necesario entregar una segunda vez la ley para las nuevas generaciones. Este libro enfatiza, es decir, resalta o habla de la importancia de guardar los mandamientos y las promesas de Dios, en donde habla de la prosperidad del pueblo según la medida de su obediencia a Dios. Por esta razón, Moisés debe recordarles la historia y las leyes de su Dios para que no las olviden. Además, les enseña cómo cumplir estas leyes en la nueva tierra. Este libro cuenta con 3 discursos finales de Moisés antes de morir, donde les enseña a los hijos de Israel, a esa nueva generación, a ser fiel al pacto con su Dios, recordándoles los eventos y leyes seguidos de las promesas de bendición por la obediencia y de maldición por la desobediencia. Y lo podemos ver en el capítulo 11, versículo del 27 al 28. Antes de que entraran a la tierra de Canaán, con Josué como líder. En este libro también Moisés hace un resumen de la historia y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, renegando de la gracia de Dios y su provisión en el desierto, donde exhorta a la nación a que elijan el pacto que Dios hizo, enseñándoles a recordar su convenio y enseñándoles las consecuencias que pudieran tener. Les enseña las promesas y la prosperidad y la protección que tuvo el antiguo Israel, el cual presenta 3 características principales. La primera, la ley que se debe cumplir, el sacrificio que se debe hacer a Dios, la lección de tener y creer el pacto y las promesas de Dios de Israel. En este primer discurso se extiende en los 4 primeros capítulos y empieza haciendo referencia acerca de la grandeza de Dios que habían conocido en el monte Sinaí, donde Dios les reafirma al pueblo a seguir sus mandamientos y ponerlos por obra. Dios le pide a Moisés que reúna al pueblo para hablarles. Ellos
no lo ven, pero lo escuchan a través de una llama encendida de fuego. Y es aquí donde se muestra la grandeza de Dios, el cual dejó ver a su pueblo. Moisés les recuerda las trágicas consecuencias de su pecado, en donde fue un viaje que debió tomar 11 días, pero en realidad pasaron 40 años. Además les recuerda su propio pecado, como la murmuración, la duda constante, los fuertes deseos de volver a Egipto, de comer bien, recordándoles un lugar de idolatría, donde todo esto los privó de entrar a la tierra prometida. En este primer discurso vemos como Moisés insta al pueblo para que animen a Josué, ya que él sería quien heredaría a Israel. Dios les hace saber a Moisés que debe fortalecer a Josué y se lo hace saber al pueblo, ya que él sería el nuevo líder. Moisés debía asegurarse que Josué fuera respetado por el pueblo y pudieran confiar en él y dejarse guiar por él. En el segundo discurso trata de una advertencia contra la idolatría. Habla acerca de la inmoralidad y sus consecuencias. Hace recordar los 10 mandamientos, que no debe haber sodomía entre ellos, ni fornicación, ni adulterio, ni homosexualidad de ningún tipo. Asimismo, les advierte de no hacer pacto con dioses ajenos, ya que Dios les entregaría una tierra de la cual él sacó naciones como los amorreos y heteos, por lo que les pide no mezclarse con ellos, ni dar hijos, ni juntarse para que no caigan en idolatría y no perder la protección de Dios. Dios conocía a su pueblo y por eso les advierte antes de entrar. También les advierte sobre la adivinación y la brujería, y por eso les exhorta diciendo: perfecto será delante de Jehová tu Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 18, versículo 13. El tercer discurso habla del convenio del pacto entre Dios y el pueblo de Israel y anuncia las bendiciones que acarrean la obediencia y las maldiciones que reciben por la desobediencia. Moisés les pide a los levitas que se lean las bendiciones y un juicio de la ley por Dios, desde los montes hasta entrar a la tierra prometida. Moisés les hace referencia sobre el sufrimiento y padecimiento del pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Y Moisés les pide escoger entre la bendición y el juicio de Dios. A través de este libro vemos como un siervo de Dios es usado por completo por el Espíritu Santo para hablarle a un pueblo que había sido extranjero, egoísta y muy desobediente a Dios. Moisés hizo y repitió todo cuanto Dios le había dicho para hacerlos entender y dejarlos listos para enfrentar un gran cambio, un líder diferente, pero un hombre de Dios que tenía todo el respaldo del cielo. Vemos que algunas leyes de este libro fueron nuevas, pero muchas fueron repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y es de allí donde parte el nombre de este libro como segunda ley. Este libro nos enseña sobre la misericordia de Dios, su amor infinito, sus mandamientos y las promesas para sus hijos al obedecerla. Lo que Dios exige de nosotros es poder cumplir su palabra y andar en sus caminos. Y para finalizar les entrego un versículo que se encuentra en el capítulo 10, versículo 12. Y dice así, palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Bueno, mi amado hermano, ahí vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias a Dios por este estudio bíblico el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos ver, Señor, y estudiar tu palabra. Te pedimos que este libro se haga carne en nuestras vidas, Señor, y que sirva de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.